Hay papás que son unos malditos, pero hay unos que son unos triple hijos de... Pero también es cierto que es que hay personas que simplemente parece que no aprenden. Esta es la historia de Willington, que en 2015 se compró una Hyundai Tucson modelo 2012. Un carro que estaba en muy buen estado, lo hizo revisar, no tenía problemas de ningún tipo. El único inconveniente que había era por parte de él. Tenía 8 millones en comparendos, la mayoría por temas de cinturón, exceso de velocidad, entre otras cosas. Pero Willington es de esas personas que cree que los comparendos son un robadero y que no merecen ser pagos. Y obviamente, cuando te compras un vehículo y necesitas ponerlo a todo un nombre tuyo, tienes que pagar esos comparendos. Pero Willington es de la filosofía de que los comparendos no se tienen que pagar. Es más, tiene que dejarse pasar el tiempo para dejarlos vencer. Por ende, cuando se compró el carro, no lo pudo poner a nombre de él. Así que le pidió el favor a su papá. Oiga, papá, ¿será que puedo poner esta camioneta a nombre suyo? Porque es que tengo unos comparendos y no los voy a pagar. Y su papá le dijo, claro, mijo, no hay problema. Usted sabe que conmigo cuenta para lo que sea. Claro, también hay que mencionar que Willington tenía un hermano. Llamémoslo Raúl, su hermano menor. Una severenda lacra que solo daba dolores de cabeza, pero sus papás lo querían más que hijo bobo. Definitivamente el hijo favorito y por el que sacrificarían con gusto a Willington con tal de rescatar a Raúl. Y eso quedó en evidencia más adelante. Más o menos 6 meses después de que Willington se compró su Tucson, en su empresa le dieron, digamos, una especie de ascenso. Tenía que trasladarse por allí a la PM, por allí en el último rincón del mundo, a hacer un trabajo, a supervisar más bien un trabajo. La empresa le daba el hospedaje, la empresa le daba el transporte y por ende no necesitaba y de hecho ni siquiera podía llevar su carro. Así que pues Willington lo que hizo fue entregar la casa donde estaba arrendado y pedirle el favor a sus papás de que si podía dejar su carro guardado en el garaje de ellos. Sus papás le dijeron, sí, claro, hijo, con gusto, déjelo ahí guardadito, ahí no le va a pasar nada, nadie lo va a sacar, nosotros ni siquiera sabemos manejar y con eso pues el carro está bien cuidado, nadie le va a hacer nada, bueno, y tampoco va a gastar plata en parqueaderos ni nada. Willington se fue confiado, eran sus papás. La cuestión es que como a los 3 meses le dieron 15 días de vacaciones y regresó. Pero cuando regresó se dio cuenta que su Tucson evidentemente no había estado guardadita, pues tenía un par de rayones que no tenía fisurado el parabrisas y tenía un golpe en el bumper. Willington le hizo el reclamo a sus papás que por qué ese carro tenía esos daños. Y sus papás, algo descarados, le dijeron, no, es que su hermano se lo llevó un par de veces, por ahí una vez atropelló un perro, por ahí otra vez le pasó yo no sé qué cosa, pero eso no es nada, esos son unos rayoncitos. Además, es su hermano, ¿cómo no le presta el carro a su hermano? Y Willington, que no quería para nada a su hermano, le hizo el reclamo. ¿Cómo es posible que le van a prestar mi carro a la lacra de mi hermano? Y así me dice el suscriptor, así le dijo, a la lacra de mi hermano. Esto no le gustó para nada a sus papás. De hecho, hubo una pequeña discusión porque definitivamente sus papás siempre se ponían del lado de Raúl. Pero bueno, Willington amaba mucho a sus papás y no le gustaba andar peleando con ellos. Así que él mismo calmó las cosas. El resto de días de descanso se dedicó a arreglar el carro, lo dejó como nuevo. Una vez se le acabaron su licencia, su descanso, se devolvió a su trabajo, solo que en esta ocasión se llevó las llaves del carro para asegurarse, para que su hermano no volviera a tomar prestado su vehículo. Unos meses después, unos 2 o 3 meses después, lo llama sus papás. Estaba ahí trabajando y le entra la llamada y era su papá diciéndole, mijo, lo que pasa es que a su hermano le pasó tal cosa, necesitamos tal cantidad de dinero. Y acá el suscriptor no me quiso decir qué fue lo que hizo el hermano. Imagino yo que fue algo bastante grave y le estaban pidiendo no cualquier pesito, varios millones de pesos para salvarle el trasero a su hermano. Willington no quería para nada a su hermano. Le dijo, no papá, lo siento, yo por ustedes hago lo que sea, pero por mi hermano no voy a sacrificar todo lo que me he ganado acá, trabajando muy duro, para que ustedes vayan y rescaten a ese vago, vicioso, irresponsable, que aprenda a asumir las responsabilidades, pero para él no doy un berraco peso y mucho menos
después de haber cogido mi camioneta y haberla dañado. Así que no. Esto no le gustó para nada a su papá, ni tampoco a su mamá, porque estaban en altavoz ambos. Le dijeron, ¿sabe qué, mijo? Muchísimas gracias, nosotros veremos cómo solucionamos esto. Muchas gracias por no ayudar a su hermano, por no querer a su familia, por... Les quisieron hacer sentir mal, pero Wellington dijo, no, lo siento, pero no voy a dar un peso. Y colgaron. Wellington siguió trabajando, un par de meses después, le volvieron a dar licencia, se volvió a su casa, bueno, a la casa de sus papás, y se llevó una gran sorpresa cuando llegó y se dio cuenta que la camioneta no estaba. Resulta que en la ocasión pasada, cuando su hermano le tomó prestada la camioneta, le sacó copia a las llaves. Y en esta situación de urgencia, sus papás, no solo su papá y su mamá, los dos, aprovecharon que pues Wellington había puesto el carro a nombre de su papá, lo vendieron para salvar a su hijo menor. Cuando Wellington llega y se estrella con esta realidad, pregunta dónde está su carro y su papá, algo cínico, le dice, no, yo le pedí a usted una plata prestada para salvar a su hermano, usted no quiso, pues yo dije que iba a solucionar. Como el carro está a nombre mío, técnicamente el carro es mío, yo lo vendí, primero está la familia. Ya veré después cómo le soluciono, cómo le repongo el carro, pero primero está la familia, primero está su hermano. Si ese carro estaba ahí haciendo nada, yo lo vendí. Y hasta ahí llegó la relación con sus papás. En esta ocasión Wellington no los pudo perdonar, no era la primera vez que pasaba algo similar. Ya en otras ocasiones sus papás habían tomado cosas de Wellington, las habían vendido para rescatar o sacar de problemas a su hijo Raúl. Raúl en varias ocasiones le había robado cosas a Wellington para venderlas para sus vicios y los papás siempre se ponían del lado de Raúl y no del lado de Wellington. Siempre justificaban a Raúl diciendo que es que pobrecito, que es que hay que entenderlo, que él es de la familia. Bueno, ese cuentico de la familia que ya tenía aburrido a Wellington. Esta ocasión no los pudo perdonar, no les volvió a hablar. Y dice Wellington que solo volvió a hablar con ellos el día que mataron a su hermano Raúl hace un par de años, que fue al entierro, que ese día volvió a hablar con sus papás, pero que la relación no ha vuelto a ser la misma y que definitivamente no les tiene el mismo cariño que les tenía antes. Pero acá no termina la historia. Recuerden, él no aprende. Y es que por allí en 2021, Wellington se consigue una esposa, que además se la lleva muy bien con la familia de su esposa, con sus suegros, con su cuñada y especialmente con su cuñado, con los cuales se vuelven muy buenos amigos, los mejores amigos, salen a pasear, se van a viajar, salen a tomar, bueno, son uña y mugre. En la familia de su esposa consiguió una nueva familia, una que según él, muchísimo mejor que su verdadera familia que lo había decepcionado terriblemente. La cuestión es que durante todo este tiempo, Wellington ha ido ascendiendo en su trabajo, cada vez gana más, cada vez tiene mejores ingresos, consigue más ingresos y es por eso que cada vez alcanza ciertos límites fiscales y por ende le toca pagar más y más impuestos. Hace un par de años, Wellington quería comprarse una Toyota Prado TXL. La cuestión es que si la compraba y la ponía a nombre suyo, pues superaba cierto límite en patrimonio y le tocaría pagar más impuestos. Por eso que le pide el favor a su cuñado, oiga, ¿será que yo le puedo poner este carro a nombre suyo? Y su cuñado le dijo, claro, no hay ningún problema. Y la verdad es que no hubo ningún problema hasta el año pasado, cuando la esposa de su cuñado se consiguió un mozo y se divorció de su cuñado, la cual entró a pelear la camioneta. Y sí, antes del divorcio, su cuñado le traspasó el vehículo a Wellington, pero ya era demasiado tarde, pues la esposa de su cuñado entró a pelear o el carro o la plata de la venta del carro. Ella sabía perfectamente qué chanchullo habían hecho y amenazó a Wellington. Si usted no me da lo que me corresponde, lo sapeo con la DIAN porque lo que usted hizo es un delito. Y Wellington le tocó bajarse los pantalones y aceptar. Ya dice Wellington que aprendió la lección, que prefiere pagar comparendos, que prefiere pagar impuestos y no volver a perder plata por ponerle cosas a nombre de otro. Y esa ha sido la historia de hoy, la historia de Wellington, que mire que es bastante común. He conocido a muchas personas que también por andar poniendo sus cosas a nombre de otro,
pues terminan perdiendo todo. De hecho, durante la pandemia, varias personas que conocía, que también por el mismo hecho de tratar de evadir impuestos, comenzaron a ponerle cosas a nombre de sus cuñados, de sus hermanos y demás. Y cuando llegó la pandemia del COVID y se los llevó, pues bueno, los que habían quedado como propietarios de eso dejaron limpia, completamente limpia a su familia. Mire, muchas veces es mejor bajarnos de unos cuantos pesos, pagar esos comparendos o pagar esos impuestos, pero tener las cosas que son de nosotros completamente seguras. Evitarnos que este tipo de situaciones ocurra, o peor aún, ganarse de enemigo la DIAN, que como decía un jefe por ahí, prefiero a la guerrilla de enemigo y no a la DIAN. Mire que muchas veces es bueno ser uno pobre, porque no tiene que estarse uno matando la cabeza con eso, porque definitivamente sí duele pagar determinada cantidad de impuestos. Cuando uno es pobre y no tiene que pensar en eso, pues se quita un dolor de cabeza encima y evita tener esos malos pensamientos de estar cometiendo cosas que no son muy legales. Y en cuanto a lo que hicieron los papás, pues bueno, la verdad es que sí conozco muchísimos casos y no entiendo la razón, el motivo, la circunstancia por la cual los papás suelen ponerse más del lado de los vagos, de los delincuentes, de los casposos, de los piquiñosos, de los irresponsables y no del hijo trabajador, del hijo juicioso y demás. O sea, yo soy papá, tengo 2 hijos y créanme, yo siempre me pongo del lado del más juicioso, del más estudioso, del más responsable y soy bastante duro con quien no lo es. O sea, yo me pongo, o sea, si yo soy así, ¿por qué los demás papás no pueden ser así? Y es que son muchísimos casos que conozco donde los papás terminan poniéndose del lado del hijo que menos vale la pena. Como en el caso acá de Willington, donde sus papás hasta le robaron el carro, porque nunca se lo pagaron, le robaron el carro por salvar a la lacra de su hermano. No sé qué dirán ustedes en los comentarios. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima.